Buenos días, diputadas y diputados. Primero, muchas gracias por este espacio. Antes que nada, me gustaría decir desde qué lugar voy a hablar. Voy a hablar como mujer, como madre, como bisexual, como santiagueña, como feminista, como trabajadora de prensa, integrante del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, CIPREVA, como integrante de la Red de Periodistas de Argentina por una Comunicación No Sexista, Red PAR, y como docente de la materia Géneros, Comunicación y Cultura de la licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, una universidad conurbana. En los medios de comunicación, las mujeres, lesbianas, travestis y trans estamos en general subrepresentadas o representadas asociadas a tareas del cuidado, a roles de subordinación, de ignorancia, y cuando somos protagonistas, en general es por alguna circunstancia excepcional o por alguna vulneración de nuestros derechos, que es leída y enmarcada desde la revictimización y contada en las secciones de policiales o en las recientemente creadas secciones de inseguridad. Bien sabemos que lo que nos pasa no tiene nada que ver con la inseguridad, sino con la cuestión que tiene que ver con la vulneración de nuestros derechos. En el monitoreo que realiza cada 5 años desde 1995, el Monitoreo Global de Medios, la UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, voy a destacar algunos datos. El 25% de las mujeres cuando aparecemos en un rol familiar, mientras los hombres solamente en un 8%. Cuando nos convocan en un 43% desde un lugar del desconocimiento. Solamente el 22% de las noticias aparecemos en un rol de protagonistas, sujetas de la noticia. Y en el marco de nuestro ejercicio de la profesión, solamente el 15% de las notas son firmadas por periodistas mujeres. La Defensoría del Público hace 4 años realiza un monitoreo de noticias y según los datos publicados en el monitoreo de 2016, en el tópico que tiene que ver con géneros, el 59,9% de las noticias analizadas con tópico género se asocian a hechos policiales. Y de solamente las 10 noticias sobre diversidad de género que, que se analizaron, y representan solamente el 3,7% del total de las noticias que están vinculadas a este tópico. Ahora quisiera pasar 2 placas. La primera, esta, en general las uso para dar talleres porque son ejemplos bastante grotescos para desmontar la hipocresía que se crea en torno a lo que tiene que ver con la vulneración de nuestros derechos. En esta placa aparece una niña, madre de mellizos, 12 años, con lo cual a los 11 años habrá quedado embarazada. En ningún lugar aparece... Primero que esto es un delito, aquí hay un aborto no punible que no está cumplido, Código Penal, artículo 86, 1921. Habla en algún momento de alguien de 19 años que aparecía en la casa de su papá, que vivió un tiempo esta niña y después volvió embarazada. En ningún momento esta nota periodística da cuenta del contexto de vulneración de derechos. En ningún momento habla que aquí hay un delito, que aquí ha habido un abuso y que aquí hay una ley que no se cumplió. A la otra, por favor. Esta es otra también que hace unos años, en donde cuando las mujeres deciden tener hijos, somos planeras o somos la fábrica de tener hijos. Entonces, ¿con qué quedamos? ¿Cómo vamos con la hipocresía en los medios? ¿Cómo nos nombran? ¿Qué quieren hacer que seamos nosotras? ¿En qué contexto nosotras contamos quienes contamos las noticias? Según el último relevamiento del CIPREVA, desde el año 2016 a la parte, 2.500 puestos de trabajo se perdieron en prensa. El 30% de esos despidos corresponden a trabajadoras de prensa mujeres. El año pasado el programa radial Nos quemaron por brujas, en Radio Presente, en la radio del ex centro clandestino El Olimpo, analizó los roles de las mujeres en la radiofonía, tomando la primera mañana. Solamente, el 82% de las mujeres que aparecen en el espacio radial ocupan un rol de locución. Y el 60% de las personas que conducen los programas más escuchados en AM y FM son varones. Esto para poner un poco en contexto nuestra profesión con algunos datos. Es por eso que quisiera contar algunas de las estrategias que nos damos desde el periodismo feminista para desmontar estos prejuicios y contar la realidad que no suele aparecer en los medios locales o de alcance nacional. Nosotras hemos aprendido a enredarnos federalmente. Destaco aquí la experiencia de articulación federal de la Red PAR, que tiene más de 10 años promoviendo coberturas no sexistas de los temas de la agenda feminista y cuya incidencia generó, entre otras cosas, los primeros decálogos de tratamiento de la violencia hacia las mujeres y la trata y la prostitución, foros y debates acerca de violencia simbólica y mediática, que está en la ley contra las violencias de las mujeres, la incidencia en las redacciones para que la figura de femicidio sea reemplazada por la de crimen pasional, entre otras cosas.
Hago este recorrido porque es importante conocer las genealogías, las tramas y en ellas a todas aquellas con las que fuimos aprendiendo la práctica. Porque estos temas, los temas de la agenda feminista, el tema del aborto que nos convoca hoy aquí en particular, muchas veces fueron leídos como el tema de algunas, como el del insistente, como el de la pesada. Siempre hemos tenido que buscar legitimidad para que estas noticias estén en agenda. Las periodistas y comunicadoras feministas hemos sabido construir estrategias colectivas, tanto de compartir información, agendas telefónicas, de contextualizar los hechos noticiables, de traicionar y desandar lo aprendido, de abortar la noción de primicia y la noción de objetividad, que lo único a lo que apuntan es a entender a la comunicación como una mercancía y a deshumanizar y poner en cuestión la profesionalidad de nuestro trabajo por ser tildadas de manera despectiva como militantes o activistas. Por eso hoy es una alegría y es una emoción estar aquí, en este congreso, que se escuche lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y otras antes que nosotras, porque nuestras voces tienen huellas. Ha sido los encuentros de mujeres, las redes de periodistas y comunicadoras, la comunicación feminista, junto a las organizaciones sociales de los medios populares, la propagadora de lo que se sintetiza de manera estructural en el Ni Una Menos, y luego se fortalece y profundiza con los paros de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en donde decimos que todo lo que hacemos es porque nos mueve el deseo. Pero si me preguntan, yo prefiero contar las historias de las desobediencias a los destinos que nos quieren hacer creer que son insoslayables, naturales, únicos. Prefiero contar las historias de las elecciones de emancipación sobre nuestros cuerpos, historias sobre la potencia de nuestras vidas, que en definitiva tiene que ver con comunicar derechos y libertades, no con excepción, no como excepciones, sino como cotidianidades. Por eso quiero hablar a ustedes, legisladoras y legisladores, quiero hablar a mis colegas periodistas, quiero hablar a la gente que nos está escuchando e invitar a dar vuelta los prejuicios, a poner en reflexión la práctica, a desandar ese camino de mitos y de una sola manera de mirar el mundo. ¿Qué van a hacer ustedes, diputados y diputadas? Les convoco a mirar lo que pasa en el mundo real. Les hablo en particular a quienes decidieron de antemano el no y a quienes aún están en dudas. Amorosamente, les invito a seguir pensando, a abrir el corazón, a desmontar los prejuicios y las creencias personales y a cumplir con su mandato, que es el de representar al pueblo y legislar para su felicidad. No se queden en la historia como las piedras que impidieron la formalización de un derecho. Esta marea verde de todas maneras pasa, ya desbordó su cauce. Las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, los varones trans, los cuerpos gestantes vamos a seguir abortando. Las periodistas feministas vamos a seguir traicionando la objetividad y comunicando derechos con responsabilidad histórica. Por eso, como decimos en la carta que firmamos y armamos las comunicadoras y periodistas y reporteras gráficas hace un mes y que ya tiene 700 adhesiones, abortar es un derecho. Nuestro compromiso, comunicarlo con responsabilidad. Muchas gracias.